Estamos en línea, Jesús, con el ministro de la Defensa, Diego Molano, después de 10 horas de álgido debate en la Cámara de Representantes. Ministro Diego Molano, bienvenido a RCN Mundo. Carla, muy buenos días. Un saludo especial para ti, para todos los miembros de la mesa de trabajo y a los oyentes de RCN. Ministro, usted hizo una defensa férrea en ese debate de moción de censura en la Cámara de Representantes a esta operación militar por toda la información de inteligencia, además basados incluso en la misma alerta de la Defensoría que hablaba de la presencia de esos grupos criminales disidentes de las FARC y además de actividades de narcotráfico. Ayer, Carla, estuvimos en la Cámara de Representantes, por supuesto, respondiendo a ese debate de moción de censura y de control político también, con 3 propósitos. Primero, demostrar que esta operación fue una operación para defender a los putumayenses y a los colombianos. Segundo, que fue una operación planeada en contra de una estructura criminal y narcotraficante que son las disidencias de la FARC, de la segunda Marquetalia, de comandos de frontera. Tercero, que fue una operación que buscó afectar un negocio de narcotráfico y una actividad criminal que está esclavizando a Putumayo. Y esto lo digo porque de ninguna manera la fuerza pública está aquí para no cumplir otra responsabilidad que la de proteger a los civiles y proteger a los putumayenses. Y mostramos la dimensión de lo que significa esa amenaza. Es que las disidencias de la FARC, comandos de frontera, siguen siendo los mismos. Bajo el direccionamiento de Iván Márquez en Venezuela, estos comandos de frontera de las disidencias de la FARC han buscado esclavizar al narcotráfico, esclavizar a los putumayenses con el negocio del narcotráfico, adquirir recursos ilegales para expandir la presencia de las disidencias de la FARC en Putumayo, en Caquetá, en Guaviare, en Cauca, como así se acordó hace un año entre el Márquez, en esa época alias El Paisa y alias Santrich, con este grupo de comandos de frontera que desde Putumayo se están proyectándose a Colombia. Eso fue lo que evidenciamos ayer. Este operativo era para afectar una estructura que sabemos se está operando en esa zona que es la Comisión de Finanzas. Se le ha caído la comunicación al ministro de Defensa, ya la vamos a recuperar en segundos. Muchas dudas quedaron por lo que había expresado Catherine Miranda y el ministro nos estaba explicando precisamente de qué se trataba. La representante Miranda hablaba de 13 personas y no 11 como según ella se reportó inicialmente, José Manuel. Sí, muy importante preguntarle al ministro sobre ese tema porque veo que la propia Defensoría, como lo mencionaba Carla, está hablando de una corrección que hizo en su momento para decir que 2 personas que habían sido incluidas fueron incluidas por error, por equivocación de la URI y de la Fiscalía en su momento, en el primer momento de levantamiento de los cuerpos. Entonces hay que ver qué dice el ministro, si efectivamente son los 11 de los que siempre hemos hablado, que hubo esa equivocación de la Defensoría o no. Interesante conocer la versión del ministro de Defensa sobre la denuncia que ha hecho Catherine Miranda en el marco del debate de control político o de moción de censura. Mientras recuperamos al ministro, escuchemos más voces de las que se dieron aquí en este debate. El representante Juan David Vélez tildó de narcobazar esa actividad que se llevaba a cabo en la vereda El Remanso. Aseguró que ahí estaban quienes delinquían en Putumayo y que el operativo se hizo para afectar a esas estructuras. ¿Quiénes son esas estructuras? Nada más y nada menos que el Frente Primero Carolina Ramírez, liderado por Gentil Duarte y el señor Mordisco. Y el Comando Fronteras, liderado, oígase bien, por el ex líder de las FARC, negociador Iván Márquez. Para algunos de aquí presentes será un angelito, para mí sigue siendo un criminal. Qué bueno que tras ese proceso de paz que tanto se ufanan algunos acá, y a pesar del gran esfuerzo durante 4 años por parte del gobierno nacional y billones de pesos en inversión en el departamento de Putumayo, qué bueno que hubieran ayudado un poquito las FARC entregando las rutas del narcotráfico a ver si se acaba esa intimidación ante la población civil por parte de los criminales y de la disidencia. Retomamos el diálogo con el ministro de Defensa, Diego Molano. Señor ministro, ya estamos de nuevo al aire y queríamos hacer énfasis en el tema de las personas muertas. Finalmente, ¿son 13 como denunció la representante Catherine Miranda o 11 como se ha reportado desde el inicio? Son 11 los que después de la operación murieron. Es la Fiscalía la que en los actos urgentes está investigando
precisamente cuál es la relación de esos muertos con la estructura de las disidencias, si es una relación de vinculación directa o eran de los grupos de soporte o participaron de las hostilidades. Ese es el número que se viene desarrollando, será la Fiscalía la que haga la presentación plena e identificación de ellos de esa forma plena al respecto. Señaló la representante Catherine Miranda que eran 13, el informe de la Defensoría también señalaba que eran 11, posteriormente se identificaron que, y así fue esbozado por la Defensoría, que 2 de esos nombres habían sido modificados y era una corrección que tenía que hacerse, pero es 11 el número de muertos que se dan después de la operación y que son materia de investigación por la Fiscalía General de la Nación. Ministro, si eso es así, ¿por qué cree que la representante Catherine Miranda insiste en el número de 13? ¿Usted le intentó explicar ayer en ese debate de moción de censura eso? ¿Qué dijo ella? Claro, lo hicimos ayer porque precisamente cuando ella hace su primera presentación y señala que son 13, de inmediato nos ponemos nosotros a revisar. Nosotros como el Ministerio de Defensa y como Ejército Nacional no hemos hecho ninguna divulgación de primero de 11 y luego los nombres, porque aquí lo único que puede divulgar la información plena y los resultados de esa investigación después de los actos urgentes es la Fiscalía. Hicimos la consulta de la Defensoría, quien señaló que en el informe, y revisamos en el informe, aparecen 11 nombres. Hay 2 nombres diferentes respecto a lo que se ha conocido públicamente y hay una carta donde la Defensoría señala que hay una corrección que hacer respecto a esos 2 nombres. Eso se explicó en la plenaria. Ministro, si la investigación concluye que algún civil fue muerto de manera ilegal por el ejército en ese operativo en el Putumayo, ¿estaría dispuesto usted a renunciar y a que el comandante del ejército fuera llamado a calificar servicios? Juan Carlos, nadie más interesado en que se den los resultados de la investigación de la Fiscalía, porque en eso está la legitimidad de nuestra fuerza pública. Pero ayer claramente en el esfuerzo muy importante que hicimos y en ese debate oímos por más de 10 horas cada uno de los argumentos y precisamente lo que señalamos en nuestra presentación son 3 consideraciones por las cuales la fuerza pública actúa en esa zona. Primero, esta es una operación para defender a los putumayenses, no contra civiles. Es una operación contra una estructura criminal muy peligrosa. Primero, porque tienen mando y control en esa zona. Segundo, porque son disidencias de la FARC que bajo la orientación de Iván Márquez están buscando expandir en esa zona. Tercero, porque el Estado le toca actuar cuando en los últimos 3 meses la disputa de esas disidencias de la FARC ha generado 24 eventos con más de 46 entre asesinatos individuales o masacres por la disputa que ellos tienen en Putumayo. Y la operación Ministro, fue contra una estructura criminal. Ministro, pero usted no me ha respondido a la pregunta. La pregunta que le hice es, si la investigación concluye que algún civil colombiano fue muerto de manera ilegal por el ejército en ese operativo en el Putumayo, ¿usted estaría dispuesto a renunciar? ¿Y usted cree que en esa eventualidad, repito, si se demostrara eso, el comandante del ejército debería ser llamado a calificar servicios? Aquí la respuesta es sí o no. No, la respuesta no puede ser sí o no, Juan Carlos, porque será la Fiscalía la que termine esa responsabilidad, la responsabilidad de quiénes son, qué relación tienen con la estructura y quiénes son los que deberían asumir esa responsabilidad. Mientras tanto, lo importante es que esta operación se hizo aplicando todos los principios de derecho internacional humanitario, todos los protocolos fueron establecidos y desarrollados, y es una operación que se hizo en contra de una estructura criminal, después de 3 días de observación, después de identificar quiénes eran los que tenían función continua de combate, y ellos son los que respondieron, los que vulneran los derechos humanos, el derecho internacional humanitario con esas reacciones armadas y manipulan a la población, son ellos. Le corresponde al Ejército Nacional, a estas fuerzas especiales, actuar en contra de eso, y las responsabilidades serán definidas cuando lo haga la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con la cadena de mando, de acuerdo con la investigación que haya, pero mientras tanto es necesario dar a la Fiscalía la posibilidad de que haga esa presentación, que es la única autoridad competente para definir identidades y responsabilidades. Ministro, la situación de estas comunidades es muy difícil porque están rodeados de disidentes de las FARC que los amedrentan, que los coaccionan. ¿Cree usted que podrían estar siendo manipulados? Por supuesto, les toca atender a lo que les digan por temor, porque uno ve que detrás de las denuncias constantes, de los testimonios, está, por ejemplo, el colectivo Alvear, que
es bien conocido que han asesorado legalmente a las FARC y han logrado condenar al Estado en varias ocasiones en temas de masacre, como la de Santo Domingo. Entonces, ¿cree usted que podría haber algo ahí? Primero, temor de decir cómo sucedieron las cosas o de contar una versión diferente, y dos, la manipulación de la que podría estar siendo objeto las víctimas de esta zona de las comunidades. Pues, Carla, lo que nosotros ayer demostramos con información de inteligencia, con fotos y videos, es cómo están imponiendo un modelo de esclavitud del siglo XXI con el narcotráfico de estas disidencias de la FARC sobre las comunidades del Putumayo. Y por eso yo he dicho, esta operación fue para defender a los putumayenses. Ayer solo mostraron, miren, en la vereda del Alto Remanso, 20 reuniones para traficar y comprarle la pasta base de coca desde hace un año. ¿Cómo funciona esta esclavitud? Los obligan a sembrar la coca, los obligan a construir un laboratorio de coca y luego los obligan a ir a unos bazares, supuestos bazares, donde los convocan ellos, y si no van, como ha aparecido en varios medios de comunicación, le cortaron 3 dedos de la mano a un campesino. Si no van, le cobran $1.000.000. Y cuando van, buscan imponerles una cultura. Pile para que compren la pasta base de coca, luego le dicen, sigan, disfruten aquí del whisky, sigan, aquí le tenemos un burdel, hacen trata de personas, de niñas, de mujeres, reclutan menores de edad. Es una esclavitud. Esta operación era contra esa estructura que genera esa esclavitud en el Putumayo, para liberar al Putumayo de esa estructura criminal, que además con esos recursos de la coca compra armas y son los que han cometido las masacres y homicidios colectivos recientes. Más de 24 hechos entre homicidios individuales y colectivos por la disputa de las disidencias de la FARC, Carolina Ramírez en el Putumayo, que busca controlar el río Caquetá, y estas disidencias de la FARC, comandos de frontera, que busca controlar el río Putumayo. Sí. Entonces, por supuesto, fue contra ellos que se hizo la operación, y hacen toda clase de intimidaciones, de manipulaciones, y se mezclan y buscan mezclarse contra la población civil para convertirlos en escudos humanos. Eso fue lo que ayer evidenciamos y demostramos. Ministro, ayer, paralelo al debate, a la moción de censura, circuló una información por parte del representante Juan Manuel Daza señalando que uno de los invitados a ese debate, a esa moción de censura, era el señor Isaías Acosta Ledesma, que fue capturado en febrero del 2008 en un complejo cocalero en Buenaventura. Inclusive circuló también una boleta de captura, una boleta de judicial en contra del señor Isaías de Jesús Acosta Ledesma, con etapa de caso vigente en investigación, dice la boleta judicial. ¿Usted tiene información al respecto? Sí, ayer durante el debate el representante Daza hizo esas preguntas a aquel que se había presentado como víctima de esa comunidad, pero mire la paradoja. Y por eso me pareció ayer tan importante este debate, porque ayer también estuvo presente el soldado Belenio, quien herido, ayer estaba porque casi pierde un brazo por el disparar de un fusil de un civil. En su presentación dijo el soldado Belenio señaló, estuve ayer, participé y a mí me disparó un civil, no reaccioné porque inicialmente lo vi civil y yo nunca le disparó a un civil, pero él utilizó un arma para afectarme, un arma letal, que donde casi pierde el brazo y hoy no tiene movilidad. Y luego le dijo a este señor Isaías, y usted sabe que yo no le disparé a pesar de que usted era civil, porque nunca disparamos contra los civiles y me dio herido y nunca me atendió. Ese debate demuestra en ese solo hecho de que nuestros soldados están preparados para actuar de acuerdo con apego a la ley del derecho internacional humanitario, y allí se evidenció precisamente entre dos de los actores que estuvieron allí, uno como el caso de nuestro soldado, que actuó con ese apego al derecho internacional humanitario que le corresponde para los que han sido formados. Ministro, sabemos que se tiene que ir ya, pero no lo puedo dejar ir sin preguntarle qué opina de lo que dijo Marcos Calarca, ex jefe de las FARC, diciendo que ellos nunca se demostró que son narcotraficantes y que en los acuerdos de La Habana no estaba al entregar información de rutas de narcotráfico. Yo sí diría que aquí esto es una desfachatez, porque yo recuerdo cuando participé activamente en todos estos debates del sí y el no, que el acuerdo de paz era presentado como la gran posibilidad de solucionar el problema del narcotráfico, y se hablaba de la importancia de denunciar las rutas, se hablaba de la importancia de denunciar el negocio, y eso era parte esencial, es un capítulo esencial del acuerdo que inclusive origina programas como el PENIS.
Y ahí está el problema. Y se evidencia en Putumayo. Antes del acuerdo, los responsables de la violencia y el narcotráfico en Putumayo eran las FARC. Después del acuerdo de La Habana, hoy son las disidencias de la FARC bajo el mandato y de este criminal de Iván Márquez, que no solo defraudó el acuerdo de La Habana, sino se fue para Venezuela y desde allá está tratando de retomar otra vez su negocio de narcotráfico y acciones criminales con los comandos de fronteras de Putumayo. Ministro Diego Molano, ministro de Defensa, gracias por estos minutos con RCN Mundo. Un buen día para usted. Saludos, muchas gracias.